Hola, ¿cómo están? Damos inicio al día 4 del curso de liderazgo transformacional. Hoy día nos toca hablar de la teoría de las 5 C y la jerarquía para administrar equipos motivados y de alto desempeño. ¿De qué tratan estos temas? El líder, como habíamos dicho en las clases anteriores, hoy día tiene funciones altamente específicas de lograr el alto desempeño. Pero este liderazgo que estamos tomando en este curso es transformacional. ¿Qué significa? Que estamos usando, ¿no es cierto?, nuevas eh, habilidades, estamos usando buenas prácticas y estamos de alguna forma tratando que nuestros equipos sean de alto desempeño, pero no de la forma antigua, sino que de una forma situacional, considerando, ¿no es cierto?, estas variables que vimos en la clase anterior respecto a lo que son las competencias técnicas y por un lado lo que es la motivación. Y una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos es si mi equipo de trabajo, el que yo tengo a cargo, hoy día está logrando el alto desempeño por dirección o por un trabajo sistemático. La labor del líder, ¿no es cierto?, en la dirección de equipos para que logre los objetivos, ha ido, ¿no es cierto?, evolucionando. ¿Por qué? Porque no tan solo necesitamos un líder que dirija, que controle y que logre los objetivos. Sí, eso es esencial. De hecho, para eso existe. Pero hoy día, en tiempos complejos, necesitamos el alto desempeño sin que ese equipo se fracture, sin que ese equipo salga lastimado. Y todos sabemos que hay momentos de contingencia en donde los objetivos se vuelven difíciles de lograr. ¿Y cuál es la labor del líder? Presionar, controlar, apoyar. ¿Cuál es la labor del líder? Que los objetivos se logren. ¿Pero con qué prácticas? Bueno, el liderazgo hoy día, el liderazgo transformacional, sigue siendo el liderazgo responsable de cumplir los objetivos de los cuales ha sido encomendada su jefatura, pero debemos lograrlo, ¿no es cierto?, que en equipos afiatados. El alto desempeño con prácticas antiguas de control excesivo hoy día ya están tendientes a salir, porque los equipos que están presionados para lograr los objetivos no tienen el mismo resultado que los equipos que en vez de presión están motivados a conseguir los equipos, los objetivos. El primer grupo presionado hace lo que puede con las herramientas que tiene, pero también hay cierta distancia con sentirse reflejado con esos objetivos. Me están obligando a hacerlo. No son parte de mí, no me siento representado. Por lo tanto, el colaborador va a hacer lo posible por esa exigencia, pero no necesariamente va a dar lo mejor de sí. En cambio, un equipo motivado, que siente pertenencia con ese equipo, con ese líder, y que siente compromiso, incluso hasta aprecio, esa persona va a estar motivada. Y puede que esté muy cansado y estemos viviendo tiempos de contingencia, pero la realización de la tarea tiene un componente adicional, la motivación del colaborador. Bajo este esquema, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la teoría de las 5 C. Son 5 términos, ¿no es cierto?, que empiezan con la letra C y que tiene que ver con que si están estos elementos dentro de mi equipo, efectivamente yo tengo un equipo de alto desempeño, pero que está bien afianzado. Y si alguna de estas C es débil o es inexistente, mi equipo va a estar un poco cojo. Revisemos estos elementos. Y estos elementos van en orden, ¿ok? El primer elemento se llama complementariedad. Un equipo que esté diseñado, ¿no es cierto?, como tal, donde hay distintos componentes, distintos colaboradores, se diferencia de un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, en donde en un grupo hay personas que hacen la misma tarea que el resto. En cambio, en un equipo, personas hacen distintas tareas y la suma de esas distintas tareas da un resultado total, final. A eso se le llama complementariedad. Yo hago una parte y la entrego, ¿no es cierto?, para la siguiente parte de mi compañero que la toma desde ahí y la convierte en otro subproducto y se va entregando. Por lo tanto, las competencias, ¿no es cierto?, de este equipo, de los integrantes, es distinta y se complementan como tal.
Es ahí bien sabido que un equipo bien afianzado, si bien es cierto, cada uno es específico en sus funciones, también debe conocer las tareas del otro, para que entienda que en momentos que falte yo pueda reemplazarlo. ¿Se fijan? Por lo tanto, tú tienes que preguntar si tu equipo existe la complementariedad, que es mi compañero hace el trabajo, ¿no es cierto? Y me lo entrega justo como yo necesito tomarlo, para de ahí continuarlo. Cuando está débil no hay tal complementariedad, está un poco débil. Por eso que aquí se muestra, ¿no es cierto?, este monito con el puzzle, en donde están absolutamente complementados porque encajan precisamente. Y cuando no es así, hay que pulirlo, ¿no es cierto? Y hay que perfeccionarlo para que lo que yo haga lo entregue justamente como mi compañero lo necesita. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿en mi equipo existe complementariedad o está un poco débil? ¿Ok? ¿Cuál es el segundo elemento? Para que esa complementariedad se pueda dar, ¿no es cierto? Tiene que haber alguien o el mismo equipo, ¿no es cierto?, que haga esta coordinación de estos complementos. O sea, primero, ¿no es cierto?, para poder cocinar tallarines, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es hervir el agua, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto? Después de hervir el agua, cuando hierve, ahí pongo los tallarines. Y hay un orden. Bueno, ese orden, quien revisa que se cumpla es alguien que está coordinando. O el equipo en sí se autocoordina. Pero sin coordinación estamos fritos, estamos sonados. Entonces, por un lado, personas que hacen distintas cosas y se complementan. Y segundo, tienen que estar coordinados. Esto es primero, esto es segundo, esto es tercero. ¿Ok? Y los tiempos asociados. Algunas cosas son lineales, algunas cosas pueden ser en paralelo. Y para que esta complementariedad y esta coordinación vayan como relojito suizo, evidentemente está pero extremadamente necesaria la tercera C, la comunicación. Tema que ya hemos visto, ¿no es cierto? Que lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando. La correcta y la adecuada comunicación. El correcto canal de comunicación. Mándame el mail, te mandé el mail. ¿Qué saco con mandar mail si tú no revisas los mails? Y si revisan los mails, no acusas recibo del mail. Entonces, el que mandó el mail no sabe si el otro leyó el mail. Entonces, te llamo para decirte que te mandé el mail. Hoy día estamos conectados, pero por todos lados, pero no estamos mejor comunicados. Aquí, todo tu proceso tienes que buscar cuál es el mejor mecanismo de comunicación. Van a haber áreas en que donde el email funciona muy bien, pero van a haber otras que no. Otras van a necesitar a lo mejor el llamado telefónico, la radio, ¿sí? O el WhatsApp o el cara a cara. Entonces, la comunicación tiene que ser perfecta para que toda esta coordinación funcione. Aquí tenemos un desastre país. Yo, por ejemplo, en mi unidad, en mi empresa o con mis clientes, ¿qué canal adecuado usas? Si mandas mail, la gente no ve los mails. Si les mandas WhatsApp, algunos incluso le sacan el segundo, ¿no es cierto?, ticket o le sacan el ticket celeste para que el otro no vea que tú lo viste. Eh, Tenemos un desastre. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué canal es eficiente, ¿no es cierto?, la comunicación, cuál vía vamos a usar. Entonces, vamos a tener un equipo flojo, ¿no es cierto?, y débil en el desempeño si no tenemos estas tres primeras C. Complementario, cada uno hace lo suyo y la suma total, bien, da el resultado esperado. Hay una unidad, un área, una persona que está media débil, bueno, ahí está un poco flojo, el reloj suizo ahí se queda un poco pegado, hay que perfeccionarlo, hay que darle las competencias para que se logre. Bien, perfecto. Para eso, una coordinación adecuada. Primero entra uno, después viene el otro, y es como un director de orquesta. ¿No es cierto? Cada músico sabe lo que tiene que hacer, pero el director le dice cuándo debe entrar y cuándo debe parar o cuándo debe guardar silencio. Esa es la tarea de la coordinación. Y para lo cual la comunicación es esencial. El director tiene que mirarlo, tiene que verlo y él hace gestos que son conocidos para qué tiene que hacer cada uno. Pero esos tres primeros elementos son esenciales para que el equipo tenga un alto desempeño. Muchas veces hay un equipo que tiene gente muy capaz y que la suma de sus cosas, si funcionara, haría muy bien.
Y hay alguien que tiene capacidades de dirección o de coordinar, pero la comunicación es un desastre. No sacas nada con tener gente muy docta en sus temas, con altas competencias técnicas, y una persona que pueda dirigir bien si la comunicación es mala. En Chile la gran cantidad de errores se cometen por mala comunicación o por malos mecanismos de comunicación, malas interpretaciones. Bueno, cuando tenemos estos tres primeros elementos más o menos resueltos, ahí podemos hablar de estos otros dos elementos que tienen que ver con una visión de mi equipo. ¿Tengo o no tengo confianza? Si Juan me dijo que me lo envió y lo hizo, yo tengo confianza. ¿Por qué? Porque conozco lo anterior. Cuando hay complementariedad, cuando hay una correcta coordinación y hay buenos canales y vías y metodologías de comunicación, yo tengo confianza. Y la confianza tiene que ver con que yo sé que Juan Pérez es seco en esto, pero qué sé yo, María tanto un poquito menos, pero no importa, en lo que poquito menos yo sé que ya, ¿no es cierto?, funciona. Por lo tanto, ahí hay una confianza, ¿no es cierto?, en base a la experiencia y el conocimiento de mi equipo. Y cuando nace la confianza, nace el compromiso. La confianza me hace pertenencia a esta unidad, a este equipo. Y el compromiso de que efectivamente funcionamos como este reloj suizo y hace que de alguna forma yo diga, perfecto, yo pertenezco a este equipo y yo me puedo comprometer. ¿Se fijan? O entender que mis compañeros también se comprometen conmigo. O mi jefatura se compromete conmigo. Recuerden que el alto desempeño no solo se demuestra en los tiempos que hay bonanza, en los tiempos calmos. Estos elementos se ven estresados cuando efectivamente hay contingencia, cuando hay momentos de alto trabajo o de dificultades. Y es ahí donde la maquinaria, ¿no es cierto?, se echa a correr de verdad. Y ahí es donde vemos, ¿no es cierto?, el alto desempeño. Estos cinco elementos que yo te voy a invitar a que tú lo medites y digas, a ver, en mi equipo, ¿hay complementariedad? ¿Tenemos una correcta y adecuada coordinación? ¿Existen correctos y adecuados canales de comunicación? ¿Hay confianza en el equipo entre las personas hacia la jefatura y de la jefatura hay confianza hacia los colaboradores? ¿Esta mi área es un área comprometida? ¿Yo estoy comprometido con mis compañeros, con mi jefatura, con mi empresa? Y esas preguntas, si están medias débiles en alguna área, tienes que ver cómo resolverlas. ¿De acuerdo? Nunca se nos olvide que tú, si eres jefe de un área, si tienes gente a cargo, tu tarea es que esa unidad cumpla con su objetivo. Pero ya mencionamos que tú tienes que gerenciar tu área. Y gerenciar significa no solo invertir un tiempo operativo, también tienes que tener un tiempo ejecutivo. Y ese tiempo ejecutivo no es estar metido todo el día en la trinchera, es salir de la trinchera y tener tiempo para mirar en forma estratégica cómo mejorar. Y aquí tienes una herramienta. Si está todo esto tiki-taka, para mejorar, para prepararte para los tiempos que vienen. ¿Te fijas? Hoy día estamos en un tiempo de baja, pero ya viene el tiempo de alta de mi giro, de mi negocio, y me tengo que preparar. Y si tengo experiencia, ya sé qué cosas vienen. Pero si estoy metido en el día a día, no voy a tener tiempo para planificar. Por tanto, tú tienes que lograr que tu equipo sea de alto desempeño. No solo que Ticket logra los objetivos, los logra en el menor de los plazos, gastando el menor de los recursos, ¿están todos altamente preparados para enfrentar tiempos difíciles? Esa es tu tarea, que tu equipo cada vez saque más musculatura, que tu equipo cada vez sea capaz de enfrentar dificultades. Que si me falta uno de repente, ¡chuata! ¿Qué es lo que hago? No importa, estamos bien complementados, tenemos buena comunicación, estamos súper comprometidos, entonces vamos a apoyarnos para sacar esto adelante. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de la teoría de las 5C y tener equipos de alto desempeño. ¿Ok? Además, para poder trabajar hoy día en un liderazgo transformacional, tenemos que comprender de que el líder debe conocer qué es lo que las bases, los colaboradores sienten,
y con ellos también construir el liderazgo de su área. Y para eso vamos a conversar de la redarquía. Redarquía. Todos conocemos el concepto jerarquía, que tiene que ver con una estructura piramidal, en donde existe un jefe y bajo el jefe existen otras unidades y podríamos crear un arbolito, ¿no es cierto?, con varias raíces y vemos un organigrama como el que está aquí, ¿no es cierto?, en la pantalla. La primera gráfica habla perfectamente de una jerarquía. Y la jerarquía es extremadamente necesaria porque efectivamente, de alguna forma, las personas van dirigiendo hacia abajo y las responsabilidades, ¿no es cierto?, se van repartiendo. Pero muchas veces cuando hay jerarquías muy marcadas, las tomas de decisiones de las personas que están arriba no siempre están en la realidad, porque están muy distantes de las bases. ¿Cuántas veces a mí como gerente comercial de compañías en las cuales trabajaba, me tocaba encerrarme, ¿no es cierto?, a puerta cerrada con la gerencia, a generar los planes de ventas, ¿no es cierto?, y las rentas, qué sé yo, y las ventas del siguiente año y ni siquiera le preguntaban a las fuerzas de venta, que son las que conocen el día a día. Entonces la jerarquía te lleva a desconocer, porque estás muy distante de las bases en qué es lo que está pasando abajo. ¿Se fijan? Y ese es un error. Hoy día lo que está usándose ya hace harto ratito es el concepto de redarquía, que es de redes, en donde esta jefatura baja al nivel de los colaboradores y participa con ellos en una nueva estructura, ¿no es cierto?, que permite comunicarse en forma directa con el equipo de trabajo. ¿Esto qué es lo que permite? Permite humanizar la relación, pero además también permite que las personas sepan de primera fuente lo que estamos pensando y lo que vamos a hacer. Y recoger de primera fuente este dato que allá arriba no lo comprenderíamos. Entonces, si revisamos lo antiguo de la jerarquía, como dice la gráfica, hay planificación, presupuesto, hay organización, hay métricas. O sea, hacemos lo que sabemos, ¿no es cierto? Y esperando los resultados que conocemos. Pero el concepto más millennial hoy día de la redarquía habla de colaboración más que de planificación. Colaboro, pregunto y discutimos. Ahora, el jefe igual toma la decisión, pero colaboro y veo que ellos también, y los invito a que colaboren y me digan qué ellos piensan. Hay una autogestión más que una dirección. Yo en vez de estar dirigiendo y diciendo lo que tienen que hacer, también motivo a que las personas sean autogestionadas. No me vengan a preguntar todo. Usted ya tiene esto, esto y esto otro, y con eso trate de resolver usted mismo lo que está haciendo. Ahora, cuando la cosa es difícil, compleja y no tienes idea, ven y pregunta y juntos lo hacemos. Pero te invito a que seas autogestionado también. Innovación, probar cosas nuevas, votar paradigmas. Las organizaciones estrictas y conservadoras que tienen que ver con lo que es jerarquía, puff, están muriendo. O sea, hoy día con pandemia tuvimos que sacar la creatividad de donde no existía. Eso se llama innovación. Votar paradigmas y decir, ¿por qué no? A mí me discutían hace años atrás, no, la capacitación online jamás va a existir, no hay como la clase presencial. Y nosotros haciendo clase presencial, pero yo decía, oye, si es factible, mezcladito, muchas veces los alumnos no pueden salir del trabajo, trasladarse e ir a un curso, muchas veces basta con que se conecten hasta del celular, no, que no va a funcionar. ¿Qué está pasando hoy día? Así lo estamos haciendo, hay que innovar porque además esto nos permite enfrentar emergencias como la que estamos viviendo. Hoy día el planeta está viviendo emergencias de todo tipo y hay que adaptarse a eso. Y la redarquía nos permite, porque es una administración, ¿no es cierto?, de alguna forma más transversal, más que lineal. ¿Cuánto cuesta de repente hablar con una jefatura de arriba para poder tomar una decisión? Alguna vez me tocó trabajar con una empresa bancaria en donde las personas tenían que ir a la siga de 7 gerentes para que firmaran un papel. Y tenían que ir físicamente a esperar los gerentes a que se desocuparan para que firmara el uno, listo, uno menos, después el otro, 7 firmas y una persona gastando tiempo en oro para eso. Y hoy día, ¿qué es lo que es? A través online se firma, se revisa o se hace a través de un software. Entonces, eso tiene que ver con una redarquía, en donde hoy día nosotros tenemos que entender que el mundo ha ido cambiando.
y tenemos que ser más partícipes. Entonces, si tú como líder hoy día tienes que enfrentar una situación compleja, convérsalo con tu gente, más que darle instrucción y a puerta cerrada decidir, plantéalo. Tú igual vas a tomar la decisión, pero hacerlo colaborativamente a las personas las va a involucrar y se van a sentir parte del tema. Y nuevamente, ¿qué va a pasar? Van a sentir compromiso, porque tú al bajar con ellos le estás mostrando que tienes confianza con ellos. ¿Te fijas? Por lo tanto, hoy día el concepto de redarquía vino para quedarse. ¿Ok? Finalmente, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a rescatar de la redarquía? Pero yo no quiero que usted malentienda de que estoy diciendo que la redarquía viene a reemplazar la jerarquía. Es un trabajo dual. La jerarquía, por el tema de la estructura organizativa, es necesaria. No estamos hablando de que yo sigo siendo el jefe y van a haber cosas que yo voy a tener que informar para abajo y cosas que yo solamente sé y el resto no. Igual planificaciones las voy a hacer desde aquí arriba, pero muchas de esas cosas también las puedo compartir y hago una cosa dual entre jerarquía y redarquía. Y aquí, por ejemplo, se enuncian algunos elementos que debemos considerar. Por ejemplo, el primero dice más propósito y menos retórica. Eso es, oye, seamos cosas concretas y hagamos cosas específicas más que tanto verso y más que tanto discurso. En los equipos, que colaboren más que compitan. Todos sabemos que de repente hay colaboradores o incluso jefaturas que compiten entre ellas. Y hoy día eso es una torpeza si estamos viviendo tiempos de contingencia. El área A compite con el área B y el jefe de aquí compite con el jefe de acá. ¿Eso qué es lo que está haciendo? No está haciendo que el reloj suizo sea, ¿no es cierto?, bien sincronizado. Entonces, evidentemente tiene que correr como reloj suizo. Entonces, más colaboración, menos competencia. Más influencia, menos autoridad. Influencia significa que yo tengo un discurso que convence, que motiva y moviliza a la gente, más que tirarle la autoridad. Me tenéis que hacer caso porque yo soy el jefe. Eso es como cuando ya perdí todo tipo de argumentaciones. Tú como jefatura tienes que motivar, tienes que convencer para movilizar a la gente. Si la persona se moviliza por convicción y por motivación, va a lograr grandes cosas. Así que el uso de la autoridad como tal, ¿no es cierto? Una cosa es la figura de autoridad, pero eso de aplicar autoridad como presión, eso está de salida. Más comunidad, menos frontera, como yo decía. ¿Cuántas veces uno en una empresa ve distintas áreas que son parcelas y que no se pescan entre ellas? Por ejemplo, aquellas empresas que tienen que ver con ventas y por otro lado hay despacho. Muchas veces despacho alega contra venta de que cómo me piden que despache esto si ni siquiera tenemos en stock. Estos gallos de venta de la comercial no tienen ni idea. Sí, pero la comercial mientras no venda no tiene un buen negocio. Entonces compiten entre ellos. No, tienen que apoyarse. ¿Se fijan? Más emergencia, menos planificación. No, sí tenemos que planificar, pero tenemos que tener capacidad de respuesta para las emergencias. Evidentemente, ahora somos un país de mucha emergencia, de mucho incendio y de cero planificación. Sí, tenemos que ser más proactivos que reactivos, pero tenemos que saber funcionar en emergencia y funcionar también como vaso de leche. Más diálogo, menos imposición. Es lo que decimos. Hoy día los líderes estamos llamados a convencer a las personas. ¿De acuerdo? Bueno, amigas, amigos, esa ha sido la clase de hoy. Hemos conversado de las famosas 5C para los equipos de alto desempeño. Pregúntate, ¿hay complementariedad? ¿Hay coordinación? ¿Hay comunicación? ¿Hay confianza? ¿Hay compromiso en mi equipo? Y si alguna de esas está débil, ¿qué hago yo para poder mejorarla? Y así mi equipo va a estar, pero muy bien cohesionado, comprometido con confianza y vamos a lograr el alto desempeño. Y el segundo concepto, redarquía más que jerarquía, ambos, pero no solo jerarquía, mete la redarquía, que es una administración compartida, más transversal, en donde yo comparto con las personas, con ellos discuto, con ellos converso, saco mejores ideas y los hago partícipes. ¿Ok? Bueno, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente clase. Chao, que estén bien.